El Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, GEMIR, con una clara misión de carácter interuniversitario e interdisciplinar, está abierto a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer las fuentes que han contribuido a conformar el pensamiento y la cultura humanista. El GEMIR responde al firme propósito de contribuir desde la investigación y la reflexión a recuperar el sentido humanista de la cultura, procurando la difusión de fuentes medievales y renacentistas inéditas o apenas conocidas que han contribuido a conformar el pensamiento europeo occidental en el plano de la educación y de la cultura. Fruto de este trabajo es la colección de escritos medievales y renacentistas, publicada por la UNED en colaboración con la Biblioteca de Autores Cristianos, además de otras publicaciones vinculadas con los encuentros y seminarios internacionales que promueve este grupo de investigación. Censura y libros en la Edad Moderna es el tema que centró uno de esos seminarios internacionales del GEMIR, que reunió en la sede central de la UNED en Madrid a profesores e investigadores de distintas universidades, especialistas en la Edad Moderna, en un periodo entre el siglo XV y el siglo XVIII en el que se han sucedido acontecimientos que han marcado nuestra historia y nuestro presente. En el contexto de este seminario interdisciplinar del Grupo de Investigación de Estudios Medievales y Renacentistas, GEMIR, hemos conversado con algunos de los ponentes de este encuentro. Jesús Martínez de Bujanda, profesor emérito de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, donde ha fundado y dirigido el Centro de Estudios del Renacimiento. Especialista en Historia de la Cultura, es autor de numerosos estudios sobre la censura y la Inquisición, entre los que destaca la colección Índice de Libros Prohibidos. Manuel Peña Díaz, catedrático de Historia Moderna, profesor de la Universidad de Córdoba. Entre sus publicaciones señalamos el libro Escribir y Prohibir, Inquisición y Censura en los siglos de oro. Sus investigaciones se han centrado en la historia de la vida cotidiana en la Edad Moderna, en la historia del libro, la lectura y la censura inquisitorial. Director de la revista Andalucía en la Historia, cronista también de la actualidad. Y Javier Vergara Aciordia, catedrático de Teoría e Historia de la Educación del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED, director e investigador principal del Grupo GEMIR. Muy buenos días, gracias por acompañarnos y si le parece, profesor, comenzamos por contextualizar un poco la conversación que hoy vamos a mantener en este tiempo de radio de la UNED en Radio Nacional de España, en Radio 3. ¿Cuál es el motivo del seminario y, de alguna manera, qué repercusión o qué importancia puede tener un seminario centrado en la censura y libros en la Edad Moderna para los estudiantes de hoy en día, profesor Vergara? Buenos días. Mire, la verdad es que el tema de la censura parece ser que es un tema actual, no, es un tema perenne. Yo diría que forma parte incluso de la misma estructura del hombre mismo, de la misma estructura espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque siempre es un fenómeno vertical para corregir, evaluar, dirigir y conformar la cultura y los comportamientos sociales, ¿no? Entonces pensábamos que podía ser un seminario amplio en las distintas etapas de la cultura, pero pensamos centrarlo en la Edad Moderna. ¿Por qué en la Edad Moderna? Porque a partir de la invención de la imprenta la censura cobra una dimensión extraordinaria, que adquiere un carácter ya sistemático, un carácter normativo y se afronta sobre todo a partir de la invención de la imprenta y tiene su edad dorada en los siglos XVI y XVII y parte del XVIII y a partir ya del XIX es otro modelo de censura, otro modelo de planteamiento y pensamos situarlo en lo que es en la Edad Moderna por estos indicadores, ¿no? Insisto que forma parte de la estructura de la misma identidad de la cultura moderna, es decir, entonces hemos pensado el seminario a hacerlo con los máximos especialistas a nivel internacional sobre este tema. Usted ya nos ha presentado a los ponentes, pero creo que se cogen los grandes aspectos, los tres grandes aspectos de la censura en este seminario. Uno de ellos es los tres referentes que la sostienen por una parte, lo que es el carácter de la ortodoxia de la fe y de la ortodoxia moral, lo que es la obediencia corporativa
y lo que es, sobre todo y fundamentalmente, defender los intereses políticos. Los intereses. Por otra parte, hay otro segundo pilar que sostiene la censura en esta época, es todo aquello que se refiere a los procesos de las personas, a los procesos de institucionales, a los temas de censura. Y finalmente analizamos el alcance y la significación que esto tiene, ¿no? Hay, como usted mismo ha indicado, personas especialistas en el tema, y creo que este tema, volver a replantear estos temas, a sentar muchas de las ideas que se han dicho, a mantener matices nuevos y a plantear y abrir horizontes de investigación es lo que justifica el mismo y la razón de ser del seminario. La pregunta iba porque estamos en Radio 3, como les comentaba, y bueno, en otras ocasiones hemos hablado de este grupo de investigación, del grupo de estudios medievales y renacentistas y de las publicaciones. Y hay que decir que muchas de estas publicaciones pues son muy útiles precisamente para los estudiantes de secundaria y para recuperar fuentes de la historia que siempre quedan un poco relegadas, sobre todo en los planes de estudio. Y aunque esto es una reunión científica, en donde investigadores de distintas partes, de distintas universidades, pero también de distintas partes del mundo, como veremos, se han reunido en torno a este tema, pues esas conclusiones siempre se traducen en publicaciones. Y hoy tenemos la oportunidad pues de conversar con Manuel Peña Díaz, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba. Hoy vamos a hablar de su faceta de historiador, de experto en esta época, en la Edad Moderna, pero sobre todo en esa vida cotidiana de la Edad Moderna. El tema que nos proponía en este seminario era el expurgo inquisitorial y sus cómplices. Me gustaría un apunte, profesor, porque esa visión que tenemos de la Inquisición, sobre todo los más jóvenes, pues es un poco novelada y no muy conocida. Me gustaría centrar un poquito el tema y ver exactamente a qué se refiere con ese expurgo inquisitorial y sus cómplices. Sí, buenos días. La historia de la Inquisición, a pesar de que ha sido debatida en los años 80, renovada, recuperada, repensada y hasta cierto punto científicamente liberada del peso de los tópicos, no se ha conseguido trasladar a la opinión más pública, a los libros escolares y a los libros de secundaria, una imagen no tan marcada por la intolerancia que incluso se llega a asociar hasta con la identidad española. Es cierto que existió, por supuesto, claro, la Inquisición, es cierto que hubo torturas, que hubo procesos, que hubo persecuciones, pero no para justificarlo, pero sí en la misma medida que había persecuciones, procesos en otros lugares de la Europa del momento, en lo que la confesionalización, el disciplinamiento, la identidad religiosa estaban en juego. Respecto al expurgo de la censura inquisitorial y a sus cómplices, el porqué de la charla es un poco para enfatizar, para subrayar que siempre se asocia también, y en la portada del profesor Martínez de Bujanda y en tantos libros se suele poner siempre el cuadro de Berruguete quemando libros, que no son exactamente una quema de libros, pero eso es otra precisión. Siempre se asocia la Inquisición española con la quema de libros. Cierto que se quemaron y sobre todo las quemas eran simbólicas. En la práctica habitual de la Inquisición española fue el expurgo, fue tachar para que el libro continuara circulando. Eso es lo que distingue a la Inquisición española respecto a la Inquisición portuguesa, respecto sobre todo a la Inquisición romana, que si el libro se debía de expurgar, se tenía que tachar, no, se tenía que hacer reeditar de nuevo, se destruía y se reimprimía de nuevo. En el caso español no, en el caso español hay una cierta liberalización y por exigencia de los libreros y de lectores y de otros grupos, se permitió que el libro se conservara con tachones. La verdad es que es interesante conocer esta visión. Mencionaba el libro del profesor Jesús Martínez de Bujanda, que, como antes decíamos, nos acompaña en esta mesa, pero luego también hablaremos de ese reciente libro del profesor Manuel Peña Díaz, en donde pues podemos profundizar y además de una manera muy amena en todas estas cuestiones. El profesor Jesús Martínez de Bujanda, bienvenido, porque además viene de lejos, de Canadá, donde ha fundado y dirigido el Centro de Estudios del Renacimiento. Y tenemos la oportunidad de contar en esta mesa pues con dos expertos en la historia de la cultura y más en ese periodo de la Edad Moderna donde
se produjeron muchos acontecimientos que marcan también nuestra llamada edad contemporánea y hasta nuestros días. En este seminario del Grupo Gemir, profesor Jesús Martínez de Bujanda nos hablaba del índice de libros prohibidos, instrumento de defensa y de afirmación de la Reforma católica. Me gustaría que nos hiciese un apunte de esta conferencia que pronunció en el seminario. El índice ha existido durante 4 siglos, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, precisamente 1966. Hay que distinguir que se debe hablar más que del índice de los índices, porque hay un índice romano, un índice español, un índice portugués, y el índice español dura mientras existe la Inquisición, hasta 1820. Y a partir de ese momento es el índice romano que tiene curso en España. Y los españoles están sometidos al índice romano. Es tal vez la imagen y el índice que algunos de nosotros hemos conocido en los años 50 e incluso en los años 60. El último libro prohibido que se pone en el índice es en tiempos de Juan XXIII, todavía, en 1961. Y es precisamente Una vida de Jesús, de Jan Steinman. El índice es una realidad en la España, en la historia de España. Y es, yo creo, necesario distinguir que hay que estudiar separadamente lo que fue el índice español y lo que fue el índice romano. Dos épocas distintas. Disculpen, cuando ustedes hablan del índice romano, para que nos entendamos los que somos legos en estas cuestiones, los profanos, digamos, estamos hablando del índice del Vaticano, del índice del Vaticano, que comienza en 1559 como reacción al luteranismo, al protestantismo, y que luego es estudiado y publicado por el Concilio de Trento, 5 años más tarde, con unas reglas y una norma que va a ser la regla general para todo el periodo de la Contrarreforma hasta actualmente. El índice, entonces, romano camina por una senda que a veces es distinta de la española. Los fines de los dos índices fundamentales son los mismos. La defensa de la fe católica contra los enemigos exteriores, lo que se llaman los herejes, y al mismo tiempo la protección del pueblo cristiano, de la doctrina y de la fe. Se quiere guardar la homogeneidad de la fe cristiana. Y por eso hay un aspecto que es de defensa, pero hay un aspecto también en el índice que es pastoral, incluido por el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento, la misma comisión, los miembros de la comisión del índice que preparan el índice y que preparan el catecismo son los mismos en mayoría. Y entonces tratan de establecer cuál es la doctrina que se debe profesar, la moral y también el índice, cómo proteger el pueblo cristiano. Bien, la verdad es que son temas en los que hay que profundizar. Estamos hablando un poco pues con un carácter general y me gustaría volver a preguntarle al profesor Manuel Peña Díaz, como decía, catedrático de Historia de la Universidad de Córdoba, porque en ese reciente libro, concretamente pues de hace algo menos de un año, Escribir y prohibir, Inquisición y censura en los siglos de oro. Hay que leerlo con mucho detenimiento porque ahí también vemos cómo de alguna manera pues se esquivaba esa censura y cómo era un poco reflejaba también la vida cotidiana de los escritores y de los lectores. Me gustaría que nos hablase un poco de ese ambiente en el siglo de oro, porque efectivamente pues había esos índices, pero
la gente, sobre todo los que podían y tenían acceso a los libros y a la lectura, pues de alguna manera esquivaban esas censuras y había también un buen abanico de libertades. Sí, es cierto, la censura no es un régimen, una institución monolítica, rígida, y tiene muchos intersticios, grietas, por los que podemos apreciar el escapismo de los lectores y el escapismo también de los autores a las reglas. El abanico es muy amplio, las libertades con minúsculas, y tampoco no vamos a subrayarlas como el elemento básico, la libertad. No es cierto. Hay unas normas, lo que pasa es que dentro del cumplimiento de las normas hay unos márgenes en los que los individuos, en función de sus intereses y de sus necesidades, podían moverse. Por ejemplo, hay lecturas prohibidas de libros permitidos, es decir, libros que tienen textos del Antiguo Testamento que pueden ser leídos, como el Gobernador Cristiano, por ejemplo, que pueden ser leídos por minorías que judaizasen o no, que eran descendientes de judío conversos, pero que les interesara la historia del Antiguo Testamento, que no podían leer en la Biblia en vulgar, porque la Biblia en vulgar estaba prohibido. Y hay maneras de acceder a ciertos contenidos, ciertos conocimientos, con ciertas intenciones, no es la palabra perverso, ciertas intenciones diferentes a la de la norma. Se lo preguntaba porque estamos en una época, en esa edad moderna, bueno, que se han sucedido pues muchos acontecimientos, desde ese impulso de la imprenta, pero también de todo el enciclopedismo, digamos. Entonces, bueno, pues por un lado, como también nos apuntaba antes el profesor Vergara, estaba todos esos condicionamientos religiosos, pero también los políticos, y era un periodo convulso en toda Europa, el descubrimiento de América, posteriormente pues incluso la Revolución Francesa, también podríamos los inicios incluirlos en esta edad moderna, y bueno, se publicaron muchos libros, estaban todos reflejados, y ese índice de alguna manera condicionaba, o había formas de escapar a ese índice como autores y como lectores. Profesor Jesús Martínez de Bujanda. En principio, en su origen, el índice se refiere a los libros heterodoxos, pero existe el movimiento humanista, Erasmo, principalmente el príncipe de los humanistas, que publica enormemente y que ve sus obras incluidas en el índice romano y también en el índice español, pero únicamente los libros traducidos al castellano. Y como Erasmo hay otros muchos humanistas y también otros pensadores que tratan de política, como Maquiavelo, etcétera, científicos, juristas, que de alguna manera en sus escritos pueden contener errores considerados perniciosos para la fe católica. Y así entran también en ese mundo de la censura, en esos índices. Es indirecto, y lo que decía el profesor Manuel, todos estos ven una coartación a la manera de pensar, por lo que se reacciona y se pide insistentemente a la Inquisición que remedie de alguna manera, y así es como nace el expurgo que es de una cierta manera una liberación mediante ciertas confesiones. Javier Vergara. Sí, ahondando en lo que dice el profesor Martínez de Bujanda, hay que tener en cuenta también un hecho importante y significativo en relación a su pregunta, ¿no? El fenómeno de la censura pasa por distintas fases. Es decir, no es lo mismo la censura de la primera mitad del siglo XVI que la censura del siglo XVII y la del XVIII. Eso hay que tener muy en consideración. Entonces, la censura efectivamente tiene una dimensión de obediencia corporativa
que hay que tenerla muy presente. Es decir, me refiero a lo siguiente, es decir, toda obra que tuviera un componente no clerical tenía que tener como mínimo las licencias ordinarias del lugar, es decir, lo que era el permiso previo, una licencia a priori. Luego estaba la licencia a posteriori sobre los libros publicados. Pero ¿qué ocurre? Que el dinamismo científico del siglo XVII y del siglo XVIII es tan grande, tan diverso y tan plural, que difícilmente ese dinamismo se podía contener en muchos elementos centralizadores de la censura. Sobre todo me refiero a las órdenes religiosas que solían centralizar su censura, en concreto le estoy hablando de la Compañía de Jesús, ¿no?, en Roma. Entonces, venían libros de Asia, venían libros de América, venían libros y en unas condiciones, podríamos decir, de seguridad vial muy precarias, muchos se perdían. Y había también exigencias de rapidez de publicación, sobre todo ya en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, la Inquisición española e incluso las estructuras civiles pierden la eficacia de antaño, ¿no? Pierden la eficacia de antaño y empieza a haber cantidad de libros que no se someten ni a la censura de los libros religiosos, de las órdenes religiosas, ni a la censura civil. Entonces, esto es denunciado por las autoridades de una u otra manera, que quiere decir que también el propio fenómeno de la censura fue progresivamente en declive, ¿no? Y como lo ha dicho el profesor Martínez de Bujanda, hasta, digamos, después de la Revolución Francesa y hasta 1800, fíjese, 1820, si no me equivoco, profesor Martínez de Bujanda, la censura española deja de tener efecto para tener efecto la censura romana. Pero muchos libros, por supuesto, a partir de, sobre todo de la segunda mitad del XVII, ya no entran en las dinámicas censoras por el propio dinamismo científico que supera a los muchos elementos centrípetos de la censura. Bueno, aunque muchas cuestiones del seminario se centraban en España, en ese siglo de oro, por lo que nos están comentando, esto era algo que se producía en toda Europa. Es así, profesores. En este caso, me gustaría que nos respondiese Manuel Peña, porque estaba mirando las líneas de su currículum y durante años también ha sido profesor de secundaria en institutos. Y aunque ahora ustedes se dedican a la universidad formando también a educadores, sí que me gustaría pues extraer estos aspectos para que los estudiantes de secundaria encuentren también sentido a revisar pues esa literatura del siglo de oro, a lo mejor vista con otra perspectiva, donde tenemos autores no solamente españoles, sino de todo el ámbito europeo, interesantes a lo mejor de ver con otra filosofía, con otra perspectiva, con otros ojos, pensando en ese periodo del que estamos hablando, en la Inquisición, en la censura, pero también, como nos apuntaba antes, en esos cómplices. Sí, yo creo que la censura inquisitorial, la Inquisición y su arma, la censura inquisitorial, se ha asociado de manera casi exclusiva, y eso es lo que hay que matizar, con la intolerancia. Comentando lo que apuntaba el profesor Javier Vergara, y podríamos plantearlo con una cuestión que se ha repetido durante mucho tiempo y que ocasionó un debate hace ya muchos años, que es responsable la Inquisición española del retraso cultural y en detalle del retraso científico de España respecto a Europa. ¿Por la censura? No es responsable stricto sensu o únicamente responsable la Inquisición española. Hay una conjunción de factores. La Inquisición, con sus límites y sus controles de entrada de libros, tiene cierta responsabilidad, pero si pudiéramos poner una mesa en un peso los grados de responsabilidad de cada una de las corporaciones o instituciones de la época, diríamos que un peso muy importante lo tuvo la universidad. La propia debilidad de la universidad española en la época moderna hace que no esté interesada por los movimientos, parte importante de la Universidad Española, por los movimientos científicos, de renovación científica y cultural que se están produciendo en Europa y que nos vamos a ir desenganchando. Es decir, culpar o responsabilizar únicamente a la Inquisición es faltar a la verdad histórica, a la complejidad de la verdad histórica. De ahí que es fácil sintetizar, pero es más importante enriquecer con distintos argumentos para conocer la complejidad, como apuntaba antes el profesor Vergara, de estos procesos, ¿no?
Bien, sé que tienen que regresar al seminario, que bueno, pues se reúnen aquí en la sede central de la UNED, concretamente en el edificio de la Facultad de Educación. No sé si algún otro apunte, y si no estaremos pendientes, profesor Vergara, para las actas, porque me imagino que dentro de la página web del propio grupo tendremos acceso a esas actas del seminario. Hay dos vías de visualizar esto. Las jornadas se están grabando y en la misma página web del GEMIR hay un enlace a la grabación de las jornadas, ¿no?, de los 2 días del 29 y 30 de noviembre. Pero a partir de enero, es decir, hacia enero, febrero, se van a publicar las actas del seminario en un libro publicado por la editorial Dickinson, donde todos los interesados por el tema y los especialistas podrán leer y debatir y reflexionar sobre este tema. Bien, pues muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. En Canal UNED, canal.uned.es, podemos escuchar las intervenciones de los distintos ponentes que han participado en este seminario interdisciplinar sobre censura y libros en la Edad Moderna, organizado por el Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas GEMIR, grupo de investigación consolidado que dirige el profesor Javier Vergara, catedrático del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED.